Hola, buenas tardes, bienvenidos, muy bienvenidos a, hoy tenemos arquitectura para no arquitectos en un último ciclo de de la primera parte de la mitad del año, con ciudades en libros, y en el día de hoy nos va a estar acompañando Edgardo Fresenlay, que él es arquitecto, tiene un máster, va a ser futuro doctor en arquitectura, que está Meta Estudio. Profesor, vamos a tener un ciclo maravilloso con libros y arquitectura, y qué más que comenzarlo con Edgardo. Hola, Edgardo. ¿Cómo andas, Ere? Gracias por la invitación, tanto tiempo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hermoso y muy contenta por escucharte y ver esto que preparaste para hoy, que va a ser una tarde súper enriquecedora. Gracias. Tomen. Yo muy agradecido siempre que vos nos invitás una vez al año o más, y a la Facultad de Palermo, la Facultad de Arquitectura, que son un placer siempre colaborar y estar ahí, y que nos tengan en cuenta, que es una facultad tan prestigiosa. Vos sabés que yo los quiero mucho, así que bueno, muchísimas gracias, Ere. Bueno, fue un Me placer parece hermoso. preparar este tema, es muy lindo, es un tema muy abarcativo que tratamos de darle un corte, ¿viste, Cere? Vos lo viste, un recorte del tiempo. Es Un muy recorte en complejo. algo es bastante complejo y es bastante hermoso al mismo tiempo, que es esta literatura en arquitectura, arquitectura en libros, y poder Sí. encontrar joyas arquitectónicas en libros que son realmente en serio apasionantes. Así que vamos a tener hoy un pequeño viaje sobre libros que va a estar muy bueno. Bueno, espero que les Eh, guste. Hermoso. Yo ahí, ¿querés que ya ahí comparto pantalla? Bueno, si querés, Cere, arranquemos. A ver, díganme que ven bien, yo ahí lo pongo en pantalla completa. Sí, perfecto. Yo veo perfecto, Cere. Muy bien. Te escuchamos y esperamos tu luz, Edgardo, porque vamos a tener mucha luz con estos hermosos temas hoy. Bueno, si querés ponemos la primera, bueno, armé un poco el trabajo tuve que arrancar en un tiempo, en un momento, y me pareció que la mitad del siglo XVIII era interesantísima, eh, y tomé unos textos magníficos. Primero arrancamos con el bon vivant, o el amante Giacomo Casanova, que aparte de ser un erudito, fue un moderno para la época. Giacomo Casanova, sin ser noble, se manejó siempre en la alta esfera social. Fue muy perseguido por la Inquisición por su vida muy disipada, serie que tenía, disipada de todas Ujú. formas, ¿no? Y fue corrido, exiliado de Venecia, y después pudo volver años después, pero bueno, al final de su vida fue exiliado para siempre. O sea que eres un gran veneciano. Bueno, y en este texto de Casanovas, que es de mitad del siglo XVIII, yo traje para leer. Me pareció interesante estas formas que tienen los autores y los personajes, ¿no? Porque Casanova fue un amante itinerante y un amante de las artes. También tuvo mucho que ver como estuvo en la corte de los Luises de los Borbones en Francia. Bueno, fue un personaje que, sin ser aristócrata, se codió con la mayor aristocracia, fue como un caballero impuesto, ¿no? Así que bueno. Ujú. En el texto, eh, Que acabamos viendo acá la está imagen puesta. Don Giacomo y su Venecia querida. Es un retrato de él del siglo XVIII, de mitad del siglo XVIII. Y yo traje acá, a ver si encuentro, dice, en este texto que se llama Parte de las Memorias de él, ¿no? Ujú. Se llama Una transformación, en el texto de Casanova. Él habla cuando llega de Corfú, de la isla de Corfú, desde Grecia, por el Adriático, y llega a Venecia, Sí. ¿no? Y dice, lo que la República de Venecia no reformará jamás son las galeras. Primero, las galeras son
todo lo que tiene que ver con esta forma de De moverse, ¿no? vestir. De viajar. Porque necesita esa clase de navíos para bogar en toda época por un mar riguroso, a pesar de la calma, y luego porque se sabría qué hacer con los hombres a los que condena a las galeras. Es una ida y vuelta de galeras, las galeras son los que también te llevaban cuando estabas preso, ¿viste? De ser en la galera, que vos tenías que, en la época antigua, en las galeras tenías que remar, ¿no? Ujú. Una de las cosas singulares que observé, habla en Corfú, en la isla de Corfú, bueno, que había muchos galeones, las condenas de los crímenes la gente las ponía en esas galeras, bueno. Dice, cuando él llega después del viaje del Adriático, dice, apenas desembarqué en Venecia, fui a ver a la señora de Orio, pero encontré la casa vacía. Un vecino me dijo que el procurador Rosa se había casado con ella y que ésta vivía en su casa, y allí fue al instante y me acogieron de maravilla. Lo primero que me dijo fue a Nanette, que se había convertido en condesa y que vivía en Guastalla. Fíjense que él pertenecía a una clase bastante ubicada socialmente, pero Sí. no pertenecía a la nobleza veneciana, una nobleza muy potente, muy rica y de muchísima tradición aristocrática. Pero él la frecuentaba, él estaba inmerso en esa aristocracia, ¿no? O sea que tenía un contacto diario, un contacto de toda la vida. Eh, Dice, él va y viene, pero a mitad de los años 50, de 1950, tiene mucha participación, porque según se dice, sin ser noble en nacimiento, aparentemente, y parece que deja constancia, fue una persona protegida de la gran familia Grimani. Los Grimani Ujú. son aristócratas muy importantes que, según se dice, es hijo natural de un Grimani, con su madre y de un Grimani. O sea que siempre estuvo muy Muy vinculado con fascinado esa por esta clase. familia de los Grimani, sí. Bueno, en este texto él va contando toda esa vida que él va viendo, cómo se mueve la gente, ¿no? Cómo se mueve la sociedad, cómo se mueve Venecia, cómo es la vida. Eh, Dice, la ciudad clamaba con sus quejas y nosotros nos reíamos de las pesquisas que hacían para descubrir a los perturbadores de la tranquilidad pública. Era un hombre de mucha juerga, de mucha salida nocturna, de mucha, ¿cómo se llama? De mucha De mucho vida, vínculo social, de y, mucha, muchas, de muchas. y muy licencioso, que le gustaba mucho la vida nocturna también, ¿no? Y se reía de todo, y era una persona que siempre estaba muy al borde y muy perseguido por la Inquisición en esa época. Ujú. Dice, no nos tentaba la indiscreción, porque si nos hubiera descubierto, nos hubiesen podido mandar sin dificultad alguna a remar a esos galeones Sí. mucho tiempo en la galera del Consejo de los 10. Éramos 7, a veces 8, todo el grupete que estaba de joroba, porque muchos querían mi hermano Francisco, bueno, el miedo, la juventud. Arranco con Venecia y termino con Venecia, la exposición. Venecia del año 2000, un nuevo artista, un nuevo escritor que se llama este, Tiziano Scarpa, que ya lo vamos a ver, que Venecia es un pez. Pero bueno, me pareció interesante ver cómo la ciudad se refleja directamente, el Sí. personaje y la ciudad es como una misma persona, recorre las calles, recorre los palacios, recorre las ferias, recorre las fiestas, se ríe, se burla, es amante, es amado, es deseado, desea, y la ciudad siempre está dentro del deseo, ¿no? Es una ciudad que está marcada por el deseo de todo tipo, el deseo sexual, el deseo de trascender y el deseo de pertenecer, porque él, sin ser de esa clase, él trata de pertenecer y pertenece de alguna manera u otra, porque lo llamaban el Cavalieri Casanova. O sea que de alguna manera es un título que le da a la gente socialmente que él no tiene. Pero bueno, me pareció interesante con este personaje que Fellini lo toma en sus películas y todos leemos y todos nos gusta
Me acuerdo de una escena maravillosa de una película que te recomiendo, La Nuit de Varenne, que es la noche que Luis XVI y María Antonieta tienen la mala idea de Sí, escapar y son descubiertos en el pueblo de Varenne. Es la nuit, y sí. todo ese drama de tener que ser descubiertos, tener que volver como traidores al pueblo francés, Ujú. a la República Francesa. Y Casanova está en esa película, es parte de esa decadencia, de ese mundo que se termina, de ese antiguo régimen que acaba, porque es un personaje bien claro del antiguo régimen, como lo es Voltaire, y Sí, como pueden ser otros personajes, ¿no? sí, O comprendo. como Sí, puede sí. ser la gran marquesa de Pompadour o duquesa de Menars, que fue par de Francia, amante consagrada de Luis XV, o también un poco más vulgar, pero no dejando de ser interesante, Madame de Dubarry, la última amante, la última gran amante de los reyes franceses de Luis XV. Así que bueno, me Ah, pareció interesante como arrancar en este contexto, y en el mismo contexto vamos con el gran Goethe, en el vamos con el siguiente, próximo. en el Para los texto de que, Goethe, que nos lleva Goethe o von Goethe, como le digo yo, que ha logrado sí, su título nobiliario de caballero, von Goethe, nos lleva a los carnavales. No se olviden que es importante la época de los carnavales, en la Saturnalia, en los febreros, de la Saturnalia. Hay que recordar siempre, serie, que en la Saturnalia, que viene de la época de los romanos, ¿qué es lo interesante? Cuando se disfrazaban en esos momentos, en la época de los romanos y posterior, sí. el, todo era posible, Serena. El amo era esclavo y el esclavo era amo. Entonces, en esa transformación, en esa situación de camuflaje o de De cambio de travestirse de roles. una manera u otra, de disfrazarse de lo que uno no es, con Sí. otra cosa que quiere ser, da esa locura, ¿cómo se llama? Esa Cierta displicencia. libertad, porque al mismo tiempo están poniendo Perfecto, rival en te algo. libera, te libera la libido, te Sí. libera la cabeza, te libera todo, y todo es posible, Seré. Entonces me pareció no tomar un carnaval en Venecia, tomar un carnaval en Roma, que me parece interesante, un texto de Goethe, ¿no? Dice así: al emprender una descripción del carnaval en Roma, debemos tener la objeción de que semejante fiesta no puede en verdad ser descrita. Semejante acumulación de fenómenos sensibles debería ser observada y analizada según el criterio individual de cada persona. Esta objeción cobra especial relevancia teniendo en cuenta que para el espectador extranjero que la presencia por primera vez y no lo puede o no lo desea participar en el Carnaval de Roma se constituye un espectáculo agradable. Desde luego, no se trata de algo que ofrezca una solaz para los sentidos o para el alma. La mirada no alcanza a abarcar la calle estrecha o larga por donde una inmensa multitud se desplaza de acá para allá, y apenas se logra distinguir algún detalle en la reducida porción de tumulto que el ojo es capaz de captar. El texto es mucho más largo, se lo recomiendo, el texto de Goethe. Yo también tuve la suerte de, la primera vez que llegué a Roma, llegué en una noche de carnaval, y había Ah, fiestas en todos bien. lados, Serena. Así que muy, muy interesante, magnífico. Roma como escenario de esa Roma de fin de Sí. siglo, que ya venía con una Roma muy intervenida por los arqueólogos. No nos olvidemos de Piranesi, aunque no lo subiste a vez, con sus cárceles y todo su tema de arqueología, todo ese background impresionante que él tiene de los grabados, series de Piranesi, se los recomiendo a todos. Es la parte de las cárceles imaginarias que fueron tomadas por los surrealistas a mitad del siglo XX, a principios, o sea, en los años 30 y 40, 20, 30 y 40, como un disparador también de lugares que estaban en la opresión y que no tenían límite
y que no Sí, sabía para dónde correr. La cárcel de Piranesi es una cosa tremenda de, de terror, de miedo, de muerte, de agobio, de saber que estás ahí adentro y vas a morir porque nadie te va a buscar. Y como decía Foucault en Vigilar y Castigar, ahí ya representa Piranesi los primeros panópticos. Hay mira, lugares panópticos donde los cuidadores, los carceleros, sí, ven a los presos, pero ellos no los ven a ellos, a los carceleros. O sea, el panóptico es una forma complicadísima que es muy utilizada hoy en día, que es la de sí, vigilar y castigar, ¿no? Que lo nombra Foucault. Por eso les recomiendo el texto este de seguir leyendo, porque como la charla es larga, me parece que Roma es una ciudad que en ese momento está siendo redescubierta por los arqueólogos y da mucha tela, mucho elemento para lo que se produce como arquitectura, que lo hemos estudiado, ser el sí, neoclasicismo, todos los tal cual. neos, toda esa vuelta, ese clasicismo, ese gusto por lo Todo ese clásico, nuevo, todo ese volver a sacar de la nada, de abajo de la tierra, los elementos clásicos. Y muchísimos arquitectos parisinos, Boulet, Ledoux u otros de la Revolución, van a Roma, estudian Piranesi, o sea, fíjate cómo Roma es un escenario importantísimo, ¿no? Bueno, me totalmente. pareció Sí. interesante en este corte de tiempo Roma y por supuesto Goethe, ¿no? Que fíjense como grandes textos, grandes ciudades. ¿Y qué sigue ahora? A ver, Ahora vamos a seguir, ¿hay algo más de Roma del gran Goethe? No. no, vamos a ir con otro. Yo voy pasando los títulos Muy y los bien. autores por el Bueno, chat para que así van, si nos pasamos bueno, algunos, ya tienen una lista de los que ahora vimos. vamos a ir a uno de mis preferidos, que ya sabes, que es Lord Byron. Lord Byron, uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Yo creo que debe ser uno de los más grandes que hay. Tiene en este libro que se llama El Corsario, tiene estos textos en prosa. El Corsario, Lara, y el que me interesa a mí es el Cinto de Corinto. En la liberación del pueblo griego, en la que se suma Lord Byron y muere por un problema de una enfermedad, lamentablemente no muere en la batalla, sino muere en eso, toda Sí, esa liberación, esa búsqueda de liberación que tiene el pueblo contra el Imperio Otomano, que estaba tomado por toda esta parte del Imperio Turco, que se llama el Imperio Otomano. Y el estrecho de Corinto, o el sitio de Corinto, es una batalla importante que se da en ese golfo de Corinto, donde las ruinas de Corinto, la ciudad que está cercana, toda esa cosa magnífica, ¿no? Está envuelta en un tema de amor, Serena. Él amaba a una mujer católica y era un gran noble católico que por desavenencias de quedarse, de tener que alejarse de ella, se pasa al bando otomano y se hace general otomano. Y cuando en una de las batallas van sobre Corinto, él sabe que ella está ahí con su padre, que es el gobernador, en una ciudad cercana a Corinto. Y él, ¿qué hace la noche previo? Los sitian, ¿no? Los otomanos sitian la ciudad, y sí, cuando están por entrar y matar a todos, de alguna manera u otra, tomar la ciudad, él es la noche previa, va y habla con su amada, le dice que escape con él, que él, aunque ahora es un general otomano, él la amaba locamente y él le perdonaría la vida a él y a su padre, que es el gobernador, que escapen. Pero bueno, el amor y la situación es así, ellos resisten, las huestes otomanas arrasan Corinto y ellos mueren. Bueno, es toda la oda que él escribe, que por supuesto, es una poesía amorosa de Lord Byron, que siempre está dentro de la realidad y dentro de la ficción. sí. Vamos a leer un poco de esta prosa que se las recomiendo a todos, que realmente les levanta siempre el ánimo leer. Byron es una de las cosas más magníficas que se ha escrito, ¿no? Dice, Alp, bueno, él ingresa, ¿no?
A ver. Se incorpora a los otomanos. ¿Cómo? Se incorpora con los otomanos. Sí, sí, los otomanos, él se incorpora como general de los otomanos en contra de los cristianos, ¿no? Que en realidad tienen Corinto en ese momento. Dice, Alp apartó la vista de aquel horroroso espectáculo. Nunca su corazón se había estremecido en medio de los peligros de la batalla. Pero mejor hubiera soportado al aspecto de un guerrero que expira en las olas de su sangre, devorado por la sed de la agonía, al ver que animales feroces desgarran los cadáveres de aquellos despreciados libres ya del dolor. Existe un sentimiento de orgullo que los inspira a los combatientes. Después, previamente a la noche, a ver si yo encuentro la parte esta. Tenía marcado, pero se me ha borrado, no importa. Ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí vuelve, ahí vuelve. Dice, he abandonado, dijo, el lugar de mi reposo. Vengo a buscar al que amo para ser dichosa y hacerte venturoso, le dice ella. He franqueado las murallas, las puertas y las filas de los centinelas. He llegado hasta ti sin temor alguno. Ella también va a verlo, él va a verla y después va ella, ¿no? En medio del sitio, ¿no? Sí. Dícese que el león huye ante una doncella que no tenga otra defensa que su pudor. Y Dios, que protege la inocencia contra el tirano de los bosques, se ha dignado la misericordia de perseverar, de caer en manos de los infieles. Los infieles son los otomanos. Vengo a ti. Si es en vano, nunca más volveremos a reunirnos, nunca más. Has cometido un crimen odioso, abandonando la fe de tus padres, pero pisotea este turbante sacrílego. Haz el signo sagrado de la cruz, y eres mío para siempre. Borra la mancha que mancilló tu corazón, y el día de mañana nos reuniremos para no volver a separarnos. O sea, ella le pide que ahora él abandone esa nueva fe. Esa nueva fe fue la nueva fe que él tuvo que tomar cuando se apartó de ella, ¿entendés, Serena? Porque ella va en busca, es una situación de amor terrible en medio de un sitio, en medio de una gran batalla. Por eso me parece que Byron, a ver, el amor que es esto, Serena, arriesgarse, ¿no? ¿Qué te parece? Arriesgarse, ir para adelante, ¿no? No Sí, importa, tomar riesgo por tomar lo que riesgo, es sea. tomar este riesgo, y el riesgo lo toma ella y lo toma él. Él cuando le Ambos. anuncia que van a ingresar, y ella cuando lo va a ver, cuando va a ver esa noche, para pedirle que vuelva a ser el que fue, pero él ya no puede ser más el que fue. Y él le pregunté, ¿y dónde se le inspira nuestro lecho nupcial? Responde Al. En medio de los muertos y los moribundos, porque mañana es cuando entraremos a las llamas y a la matanza de los altares y sus hijos cristianos. Solo tú y los tuyos podréis liberaros. Lo he jurado. Te traspasaré a un asilo afortunado donde, bueno, a él donde le va a llevar, y bueno, después de haber mancillado mi orgullo en Venecia, con todo lo que le pasa cuenta de lo que habían vivido. Así que bueno, es una prosa magnífica donde el amor, sin triunfar, triunfa, Serena, porque en el fondo, aunque él triunfe sobre la ciudad, triunfa sobre su orgullo, pero pierde el amor, ¿entendés? O sea, el amor Sí. tiene como distintas facetas, aunque es como que no pueden volver a encontrarse, pero bueno, en la batalla también se da la batalla de los amantes, es un tema que da para mucho más, pero bueno, Lord Byron muere porque participa bastante interesante. La batalla de Navarino, que yo lo pongo acá, cambia la suerte a favor de los griegos. O sea que bueno, para que vean la fecha, estamos en los años, nos llegamos al año 1830. El No, no. siguiente, que no me acuerdo, a ver cuál es. Interesante. Bueno, Gogol. ¿Qué le podemos decir del gran Gogol, ¿no? El que escribió Las almas muertas,
Acuérdense el gran texto ruso de las almas muertas. Acá me pareció interesante este texto de Gogol sobre la ciudad de San Petersburgo, cómo le habla a una avenida. Es increíble cómo el texto está basado en la perspectiva de Nevsky. ¿Es la perspectiva o la avenida? Porque la perspectiva es como que la avenida va a un punto de fuga, ¿no? Tiene su perspectiva en la avenida, La tal cual, sí. perspectiva. Y dice así Gogol, el gran poeta ruso: no hay nada mejor que la avenida Nevsky, al menos en San Petersburgo, y nada en lo que no influya según los propios petersburgueses. San Petersburgo lo es todo. ¿Qué no brilla en esa avenida fulgor de nuestra capital? Yo sé que ni un solo de los pálidos funcionarios y demás habitantes cambiará por lo más preciado de este mundo. Esta ciudad encanta tanto a los que tienen 25 años, magníficos bigotes y levitas maravillosas cortadas, como a los que no pasean sus barbas de blancos pelos y sus cabezas lisas en bandejas de plata. Y las damas, oh, ellas disfrutan más aún de la avenida Nevsky. ¿Pero hay alguien acaso que no impresione nuestra avenida? No bien se llega a ella, se percibe aroma a fiesta. Aunque tengas una diligencia urgente, con solo poner en pie el Nevsky te olvidas por completo. Es el único lugar donde la gente va porque sí y porque se le antoja, no por necesidad, ni porque obedezca a las preocupaciones mercantiles, como ocurre en todo el resto de San Petersburgo. Me pareció, por supuesto que el texto continúa, pero me pareció divino, increíble. Esto es un gran autor, se los recomiendo siempre que lean este texto. Las almas muertas, uno de los grandes textos de todos los tiempos. Me pareció que hablar de una avenida, ¿no? Ceres, qué cosa interesante, ¿no? Saben que San Petersburgo es la ciudad aristocrática, donde estaban, aparte de Moscú, fue creada por Pedro el Grande, Sí. y ahí estaba el mundo aristócrata, los aristócratas y el poder, hasta la caída de los bolcheviques, por los bolcheviques en 1917, que tuvo Ahora, el primer intento en el año 5, en Odessa y todo lo demás, pero bueno, fue acallada la revolución. En 17 cae el antiguo régimen. Así que bueno, esto es parte del antiguo régimen que tiene que ver con casi mitad del siglo XIX, el texto de, de Gogol. lo lindo es que más allá de hablar de la avenida en sí, habla de ese sentido de producción que tiene esa avenida. O sea, qué sentido tiene para esa sociedad, qué cultura tiene, porque bien lo acaba de decir, la gente va porque sí, no porque Ya. tenga algo específico que hacer. Entonces, ese Eso es lo atractivo que gozar, tiene, es el atractivo magnífico que tiene la gran avenida de San Petersburgo. Vos acuérdense que también la gente se ve, se deja ver y quiere hacerse ver. O sea, quiere siempre está ser ese vista, juego de dejarse ver y ver al otro, quien pasea, quien no pasea, los encuentros no casuales, que no son tan casuales, pero bueno. tal cual. Ahí pongo el próximo. Bueno, ahora nos vamos a uno de los grandes textos de todos los tiempos, que es Los Miserables. Los Miserables, aunque está publicado en 1862, pertenece al París que ya está cambiando, como ya hablamos, comienza el cambio a partir de la segunda revolución industrial que entra en Francia, que Sí, acá llega a... estamos en el 62. Sí, pero él habla de los años 30 y 40, esas revoluciones que hay, las barricadas, que después vamos a ver en el texto siguiente, que Napoleón III en el Segundo Imperio le pide al barón de Osman que cambie París para siempre. Porque las barricadas es esto, es el pueblo toma la ciudad para protestar contra los regímenes que estaban en ese momento, la Revolución del 30 y del 48. En el 30 es contra los Borbones, y después viene Felipe Igualdad, y acá ya es contra Felipe Igualdad, y se va posicionando, y acuérdense que en el 52, 53 ya estamos en el Segundo Imperio. Napoleón III por votación llega a la presidencia y después se impone como emperador, con un golpe de gobierno. Pero acá la ciudad, acá, y quiero comprender que la miseria de esa metrópoli comenzaba con toda esa revolución industrial, que acuérdense que comienza aproximadamente en Inglaterra en 1780, 1770, 1790, que se expande
por la Europa antigua. Va cambiando la fisonomía de las ciudades porque recuerden todos que la aplicación de la máquina de vapor, principalmente al tema agrario, Cere, deja cualquier cantidad de personas sin trabajo. A Sí, minifundistas tienen que vender sus tierras, malvenderlas, y son una cantidad de personas que van a estas ciudades y se convierten en esos miserables, en esa forma de vida las ciudades no tenían cómo recibirlos ni cómo darles respuesta. Hay una gran cantidad de mano de obra infantil, y muchísimas de estas gentes van a trabajar a las fábricas, principalmente textiles en Inglaterra. En Francia también, a partir de los años 30, comienza esta revolución industrial muy fuerte. La burguesía imperante es la que manda, es la que potencia todo esto, y la ciudad se convierte, la cantidad de huérfanos, Serena, aumenta muchísimo, hay mucha peste, mucha muerte, y las mujeres, principalmente, que sobrevivían a los hombres por hechas razones, las que sí, no podían tener un lugar en la fábrica, lamentablemente se tenían que dedicar a la prostitución. No había una situación intermedia para esas mujeres que no tenían una forma de trabajo, mujeres que no, sí. si no trabajaban de sola a sola en estas fábricas, como en el texto, ella deja una hija, se la deja a Jean Valjean. Bueno, Jean Valjean es el hombre que surge de la revolución industrial, esa clase y se va aburguesando con el trabajo, el esfuerzo, que tampoco le sobrevive a él su pasado, ¿no? Porque Joubert, acuérdate que lo persigue toda su vida hasta que se descubre, hasta que se cansa. Pero lo importante es que este texto es París, el personaje. París es París, porque en París pasan la Revolución del 30, la del 48, las barricadas. Fíjate las barricadas. Acá vemos un poco las barricadas, pero hay otra imagen que es más de barricadas. La anterior. A ver si es la anterior. No, creo que es la siguiente. Acá es barricada, pero acá hay una siguiente. Acá. Ahí está. Abajo vemos, abajo, la vida de la barricada. Eso es lo que cuando asciende Napoleón III le pide al prefecto de París, al barón de Haussmann, a Eugenio de Haussmann, que cambie ese París antiguo, Serena, que es lo que viene después. Por eso, París está en cambio, pero el gran cambio se produce en el texto que viene, en los dos textos que vienen. La Feria del Mal, de Baudelaire, y El Esplén de París, de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es el gran poeta que hasta el día de hoy sigue siendo el romántico, el hombre que sufre por ese París que cambia, que ya no va a ser nunca más. Y él, con ese personaje que Walter Benjamin define, o se define como el Freinet, ese hombre que vive en la calle, que la calle, él es dueño de la calle, de los cafés, como el burgués es el dueño de la línea municipal hacia adentro, Serena, de su casa, de sus posesiones, todo lo que está en la calle, el dueño es el Freinet, ese es el poeta, el que camina por esos barrios que ya no van a estar más. Los barrios de París son cantidades de barrios que son demolidos, cantidad de personas que son movilizadas para que París se transforme en la gran metrópoli que conocemos hoy en día, que todos vemos que nos ha quedado. Estos barrios desaparecen para que aparezcan los bulevares, las viviendas burguesas, los cafés, los restaurantes, todo eso, ese París burgués que nos llega hasta el día de hoy, ¿no? Estos barrios son la tristeza de Baudelaire cuando él camina y cuando él, ¿cómo se llama? Él eh, va De la y, ciudad. claro, la ciudad está como perdida para él, Sí. pero bueno, yo quería leer, pero ¿cómo hago para leer en la computadora sin estar en la compartir? ¿Es imposible, Sere? Estoy compartiendo yo, así que tu compu la puedes manejar vos. No, No, pero no. ¿cómo hago? ¿Pues voy con Escape? Sí, apretá Escape a ver si capaz el Zoom quedó en pantalla completa. ¿Pudiste salir ahí? No, a ver, espera. O si no, arriba a la derecha tiene que aparecerte el En desconectar la. vista.
Ah, salí de pantalla completa, ya estoy, sí, sí. Eso, sí, me distraje leyendo un comentario, perdón. Perdón. Salí de pantalla completa. Voy a leer uno de los magníficos poemas de las Flores del Mal, que se les recomiendo, el libro es fundamental, que se llama El Cisne, y se lo dedica a Víctor Hugo. Fíjense qué increíble, ¿no? Al autor del libro anterior, de Los Miserables. Dice, vamos a ver el fragmento, dice Andrómaca, pienso en ti, este riacho, pobre y triste espejo donde antaño resplandeció la inmensa majestad de vuestros dolores de vida, este Simeón mentiroso con vuestras lágrimas crece. Ha fecundado de pronto mi memoria fértil cuando yo atravesaba el nuevo carrusel, el viejo París terminó, Serena, la forma de una ciudad cambia más rápido. Ah, que el corazón inmortal. El poeta sufre ese cambio y lo transmite en sus textos. El París que él conoció previo a la metrópoli, que se convierte después del plan de Haussmann, con el que se convierte en el París burgués, en el París que conocemos actualmente, él sufre, él camina en los barrios, esos barrios que ya no van a estar más. Dice, yo ya no veo sino con el espíritu todo ese caserío, ese montón de capiteles esbozados y los fustes, las hierbas, los grandes bloques verdecidos por el agua de las charcas, y brillando en las ventanas el bric-a-brac confuso. París cambia, pero nada en mi melancolía se ha movido. Palacios nuevos, andamiajes, bloques, los viejos arrabales, todo para mí se vuelve alegoría, y mis caros recuerdos son más pesados que rocas. O sea, me parece que, ¿no? Que esta situación, ¿no? Es muy interesante, Serena, cuando lees, es que el poeta, ¿qué transmite? Transmite la tristeza, transmite el París que ya no va a ser más. Y en ese frenerí, en ese caminar, en ese descubrir, se enfrenta al burgués, al nuevo poseedor de la ciudad. ¿Está? Él es el dueño de la calle, que les quede claro a todos, es el dueño de la calle, y como dueño de la calle, él vive en la calle, se renueva en la calle y se nutre de la calle. En el texto El Spleen de París, que es un texto póstumo, que se los recomiendo impresionantemente, cuando París cambia, que ya cambió, que ya aparecen sus bulevares, sus nuevos edificios, la iluminación nocturna, todos los bares, los lugares, los restaurantes, los lugares de encuentro, Napoleón III le pide a Garnier ser el que haga la ópera, para que los burgueses también tengan esa forma de verse y dejarse ver, de encontrarse. Es el triunfo de la burguesía, que también lo lleva a Bonaparte, por supuesto, al poder, ¿no? Y lo sostiene. No se olviden que tenemos títulos nobiliarios del antiguo régimen, que cuando cae Bonaparte, que impone títulos nuevos, que son títulos del primer imperio, a una cantidad de burgueses y algunos antiguos nobles, el Borbón los verifica, los da por positivos y nombra nuevos títulos de la restauración. Pero pasa un tiempo que cuando Bonaparte llega de nuevo, su sobrino, al gobierno del Segundo Imperio, vuelve a dar esos nuevos títulos. O sea que el triunfo de la burguesía, Serena, está completa porque es el dinero y la posición social, donde los nuevos títulos igualan a esas personas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ahora ve el poeta? Ve este París, el París burgués. Acá es la obra de Gustave Caillebotte, o Caillebotte, que nunca sé cómo se pronuncia, este gran pintor impresionista o postimpresionista, muestra lo que es el París del Segundo Imperio, pero ya estamos como finalizados acá, ¿sí? Estamos en la Segunda República, o sea, en la parte de la República. Fíjense los burgueses como están siempre en sus balcones, miran la ciudad transformada, ven el París ya nuevo, el París metrópoli. Pero acá vemos, acuérdense que, bueno, fíjense en esta imagen de acá, el burgués apoyado sobre la baranda del balcón,
y en la siguiente, el burgués en la mujer y el hombre burgués que miran a través del cristal, ni se asoman a la nueva Ni se París, asoman. porque son Pero, dueños de ese interior, cuelgan sus cuadros, sus óleos. Fíjense que es la vida burguesa indoor, hacia adentro. El Flener es el dueño de la calle. Fíjense cuando vamos más abajo cómo París cambió, los bulevares, la cantidad de gente. ¿Y qué es lo que trae la angustia? En el Sprint de París, hay muchísimos textos, pero el texto que más me moviliza y que moviliza a las personas, a los alumnos cuando lo damos, es que, y también lo movilizó mucho a Edgar Allan Poe, en Londres, cuando viaje con B. Londres, es que la ciudad ya no es más la ciudad que era. Es una ciudad con una multitud, Serena. La multitud aparece. Es un tema que no existía antes en la metrópoli. Hay horarios donde hay una gran cantidad de gente que va a su trabajo, que viene, que va por servicios, o sea, multitud. Y el y una poeta, multitud de clase alta, una sí, pero multitud que también le daba también su... la multitud también, Serena, que se junta con las clases que van a servir, las que van a los Sí, cafés, o sea, la multitud en la metrópoli, ya no más la gente es como una ciudad más tranquila. Entonces Baudelaire que dice que aparece el personaje que se llama Solitud. Dice que las personas comienzan a estar solos en la gran multitud y que uno tiene una máscara. Les voy a leer el texto de Baudelaire que es maravilloso, que se llama Las multitudes, que creo que es, ¿qué les puedo decir? Como de lo mejor que se leyó, que se escribió. Las multitudes. Sumergirse en la multitud no es para todos. Gozar de la muchedumbre es un arte, una francachela de vitalidad a expensas del género humano, y solo puede darse uno al que el hada inspiró desde la cuna el gusto del disfraz y la máscara, el desprecio por el domicilio y la pasión por viajar. Acá aparece, Serena, el tema de la máscara. Uno tiene una máscara en medio de esa multitud. Uno debe ponerse una máscara, uno deja de ser uno mismo para ir ya en la multitud, ¿no? La multitud es como lo que lo coopta y la máscara que se pone muchas veces puede ser similar o distinta, pero uno está solo detrás de esa máscara. Dice sí. multitud, solitud, términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad tampoco sabe estar solo en medio de una muchedumbre atareada. El paseante solitario y pensativo obtiene singular ebriedad en la comunión universal. Bueno, así sigue todo el texto, pasa y dice, termina diciendo que reírse de quienes les compadecen la suerte tan agitada de la vida casta. O sea, que la vida ya dejó de ser lo que fue, ¿no? Pasa a ser parte de la multitud. Lo mismo lo dice, lo escribe Edgar Allan Poe cuando se toma el trabajo de estar en un bar, viendo a través del cristal cómo pasa la vida, ¿no es verdad? Hago Sí, una imagen más seria totalmente. para ver ese París burgués, el uso del tiempo libre. Los burgueses van a remar a estos, puede ser el Bois de Boulogne o ríos cercanos. Fíjense a todos cómo el ferrocarril, esa revolución industrial llega a París, genera grandes estaciones de ferrocarril, la Gare du Nord, la Gare du Est, bueno, muchas, y fíjense cómo es cotidiano para la Que población, ¿no? Acercarse, estar en ver estos puentes de hierro, ¿no? Y la conectividad que lo empieza a tener París, como tanto Londres, la cantidad de gente que va de las provincias a París, ¿no es verdad? Con el ferrocarril, todo lo que transporta el ferrocarril, aparte de gente, la comunicación, el comercio, bueno. Es el París moderno, el París del Segundo Imperio y hacia adelante. El París conocemos hoy en día. A ver, ¿qué algo más hay? Y este es mi cuadro preferido, Sede de Caliboy, y uno de los más hermosos de todos los tiempos, que es el burgués, que desde su interior ve la ciudad que cambió. Fíjense cómo París cambió. Ya no es más la París que mostraba Baudelaire en la primera etapa de Las Flores del Mal, ese París que iba cambiando. Ya París cambió. Y la burguesía es
la clase dominante imperante en ese país. Ese Estaba, París que llega al fin de siglo y avanza en el siglo XX. Sí, estaba pensando que nos compartías que son dueños de esta nueva realidad de París, de este interior que tienen, de ese balcón por el cual ven, pero al mismo tiempo son dueños de esa visual. Es como que no también. es inocente los lugares que se empiezan a elegir, que son No es altos para inocente, poder aparte disfrutar esa ciudad. la mirada del artista no es inocente. Fíjate No, cómo la toma desde adentro. Me parece, este cuadro es como una gran síntesis de la metrópoli, del triunfo de la burguesía urbana en ese París, de ya entrado el comienzo del fin de siglo. hermoso. Lindo, esta parte interesante, ¿no? Ser es muy lindo tema, es Es un tema muy que da linda para para hablar leer. mucho más. Sí, Bueno, tal cual, eso es verdad. acá tenemos un gran texto que espero que hayan leído o hayan visto, La guerra y la paz del Tolstoy. Es todas las guerras napoleónicas, cuando Bonaparte llega a Rusia, triunfante, y el regreso terrible cuando pierde casi toda la gran armée, su ejército. Y habla en este texto, creo que la siguiente, de cuando llega a San Petersburgo. Cuando San Petersburgo, vamos a ver San Petersburgo. Bueno, fíjense la Napoleón Bonaparte, fíjense la ciudad de fondo. Siempre la ciudad es parte de la guerra, del amor, de la pérdida, de la ganancia, ¿no? Es Todo es escenario de así. todo eso. El escenario de la vida misma, porque la ciudad cambia, en las ciudades alberga todos estos cambios y todo el tema político y social. Disculpe que no lo tengo marcado, quiero ver cuál es la página. Ya no más. Son libros grandes. Y Acá tranquilo, ¿no? sí, sí, sí. Ya ahí en el chat yo voy juntando y poniendo cada libro que vamos viendo para que les quede. Bueno, lentamente iba llenándose el salón de Ana Pavlova, una de las personajes del texto, ¿no? Llegaba a la alta sociedad de San Petersburgo, gente muy diversa en edad y carácter, pero perteneciente al mismo medio. Allí se encontraba la bella Elena, hija del príncipe Vasily, que venía en busca de su padre para irse a una fiesta del embajador. Vestía un traje de baile con la insignia de la dama de honor. También estaba la joven princesa Polskaya, conocida como la femme de plus, la mujer más seductora de San Petersburgo, menudita, casada el año anterior. Ahora, a causa de su embarazo, no podía aparecer en grandes recepciones, pero seguía frecuentando pequeñas veladas. Va describiendo cómo van llegando estos personajes. Acuérdense, el título de príncipe en el Imperio Ruso era un título bastante importante, pero era normal. Lo usaban muchas antiguas familias. Acuérdense que Catalina la Grande dio el título de príncipe ¿cómo se llama? A Potemkin, ¿no? No ha visto a más tanto, bueno, van hablando de Ana, bueno, van contando cómo es el escenario, la ciudad, y van contando cómo este evento en esa ciudad es una ciudad que no deja de estar de alguna manera sitiada o próxima a ser sitiada, ¿no? Por las tropas rusas, tropas francesas, perdón, y los rusos tienen que abandonar la ciudad. En este texto, Tolstoy nos cuenta parte de, cómo es la vida en ese San Petersburgo, cómo son los palacios, eh, cómo es cuando vas atravesando San Petersburgo para ir de un palacio al otro, para ir de una fiesta a la otra, por dónde van los carruajes, por dónde van las princesas, por dónde va el pueblo. Es muy, muy interesante. San Petersburgo es de nuevo parte de esa guerra y paz, Serena. Estamos en el momento de paz, pero va a venir el momento de guerra, en el momento que es guerra y paz. Estos personajes, fíjense cómo la ciudad está dentro de ese contexto social, ¿no? Que la marca. Muy recomendable, por supuesto, leer la película o leer el texto de Guerra y Paz. El siguiente. Seguimos con
La tentación de San Antonio. De Flaubert. Bueno, Gustave Flaubert habla en La tentación de San Antonio, es un texto muy interesante, pero habla de la ciudad de Alejandría. Alejandría, acuérdense que es una ciudad creada por los egipcios, a la puerta es el, ¿cómo se llama? Es el delta del río Nilo, Sí. que se desborda sobre el Mediterráneo, ¿no es verdad? Es interesantísimo, es una ciudad que acuérdense que estaba el gran faro, la gran biblioteca de Alejandría, es una ciudad histórica magnífica. Vamos a ver, a buscar el texto de Flaubert. Gustave Flaubert, un gran escritor de mitad del siglo XIX. La tentación de San Antonio, 83. Miren qué interesante cómo arranca el texto. Estáteres, ciclos, dáricos, ariádicos, Alejandro, Demetrio, los Ptolomeos, César. Nadie tuvo tanto. Todo será posible, basta el dolor. Estos rayos me deslumbran, mi corazón desborda, sí, y hay más. Es inagotable. Aunque lo arrojara al mar, aún me quedaría algo. Pero ¿qué perder? ¿Por qué perderlo? Lo guardaré todo, nadie lo sabrá. Haré esculpir en la roca una cámara cuyo interior sea laminada de bronce. Iré allí para bañar mis talones en oro. En él sumergiré los brazos, como unos sacros de grano. Con él frotaré mi rostro sobre considerar el sueño. Deja la antorcha para besar la copa y cae de bruces. Se levanta. El sitio está vacío. ¿Qué hice? Si hubiera muerto ganaba el infierno inexorable. Lo salta un insistente temblor. Estaré maldito, no es mi culpa. Caigo torpemente en esta trampa. No hay quien sea más imbécil e infame. Quisiera azotarme o mejor arrancarme el cuerpo. Hace tanto que lo deseo, necesito vengarme, golpear y matar. Es como si un rebaño de fieras habitara mi alma, quisiera a golpes de hacha en medio del gentío o un puñal. Se cree que en Alejandría, bueno, va hablando sobre Alejandría. Fíjense cómo el poeta ya llega a la ciudad, cómo la describe ya solamente al llegar, ¿no es verdad, Serena? Sí. Este deslumbramiento, esa sumatoria de historias que él pone en los Ptolomeos, en César, ¿no? En todos esos grandes hitos históricos que le dan importancia a los ejes. O sea, todo, esta gran ciudad es una ciudad que tiene gran faro, una ciudad que está a las puertas del Mediterráneo, que lleva a los egipcios al Mediterráneo de alguna manera costa, ¿no? Bueno, y hay una multitud de monumentos de variada arquitectura, pilotes egipcios, dominan templos griegos, obeliscos, que crecen como espigas, las plazas, va contando toda esa descripción magnífica que el poeta va viendo cuando va entrando desde el puerto hacia Alejandría. Me pareció una ciudad exótica, para nombrarla, Sí. porque es un lugar, me fascinaría conocerla, ¿no? Pero bueno, creo que si alguien ha tenido la suerte de estar, es un lugar increíble. Debe ser muy hermoso. También es muy lindo el cuadro este que citaste en la representación de Y lo que es. La tentación de Pierre Bruegel, ¿no? El joven, en 1600. Es Bueno, muy bueno. muy interesante. Me pareció interesante este libro, Cuentos de la Mala Extraña, de Jan Neruda. Jan Neruda es un autor de fin del siglo XIX, de checo, de la ciudad de Praga, donde él describe la gran catedral de San Wenceslao, que es el título interesante, que es el título de este texto, ¿no? Dice: estuve sentado en el último peldaño de las escaleras que dan acceso al coro de la iglesia, y casi no me atreví a respirar. A través de la reja cerrada contemplaba buena parte de la iglesia. A la derecha
veía el sarcófago de plata de San Juan, y a la izquierda la entrada a la sacristía. Ya hacía tiempo que había terminado la edición de la tarde y la catedral de San Vito se había marchado la gente. Solo quedaba delante del sarcófago de San Juan mi madre, absorta en sus rezos, saliendo de la capilla de San Wenceslao. El viejo sacristán, bueno, interesante texto donde describe la catedral de San Wenceslao, la ciudad de Praga, y todo el contexto de Praga en ese momento histórico y la importancia de estos hitos arquitectónicos en la ciudad que le van dando marco a Praga, ¿no es verdad? A esa Praga ancestral, ¿no es verdad? Esa Praga que ha sido capital de imperios, de capital de reinos, está. Bueno, y esto es en el final del siglo XIX, donde a través de un texto, Jan Neruda nos cuenta sobre la ciudad. A veces hay otra imagen más de Praga. Praga yo No, no tuve la no. suerte de conocer, no. Bueno, está el Gran Puente de Praga, donde tenemos la ciudad de un lado y del otro. Bueno, es interesante recorrer porque las ciudades nos van dejando estos vestigios ¿no? del mundo contemporáneo previo al siglo XX. Me pareció interesante traer a colación un gran texto de Jean Lorrain. Jean Lorrain es un gran decadentista, un gran escritor, junto al conde Villiers de L'Isle-Adam, que escribe La Eva Futura, Los cuentos crueles, textos muy interesantes, donde París en este momento era un París de noche, un París bastante complicado, donde uno de los grandes artistas que lo representa es Toulouse-Lautrec, ese post-impresionista que nos cuenta la vida en los cabarets, la vida, ¿no? La vida que está en la parte prohibida, en la parte que está en la parte de la noche. Toulouse-Lautrec nos cuenta también ese París a través de todo lo que se llama eh, como se llama, todo lo que tiene que ver con la publicidad en vía pública. Pero París hay un montón de personajes que viven y hay muchos temas de la droga. Se inhala éter, se fuma opio, se toma el absenta, que lo debes haber visto. Todo un tema de iniciaciones a rituales que tienen que ver con búsquedas de lejanos países, de probar cosas distintas, de inspiraciones, ¿no es verdad? Entonces, me pareció este texto que tengo, que lo adoro, que se llama Relato de un bebedor de éter, de Jean Lorrain, Sí, ahí lo pasé. a ver cómo describe en este texto, la casa siniestra. Y si es verdad, era un departamento bastante extraño. Las piezas estaban todas comunicadas entre sí, rodeaba una hilera de esquina de una casa muy antigua, pero de apariencia bastante desagradable, para que yo vacilara en el umbral la primera vez que fui a visitar a Lidov. ¿Cómo es posible que una persona tan refinada y tan elegante pueda vivir en este tipo de casa? Y va contando todo cómo es la casa. Cuenta el barrio, va contando la tranquilidad del barrio, saca una residencia que era de Luis XVI, las ventajas de la luz, la ventaja del barrio, las fachadas, todo como va este personaje acercándose a todo a donde está yendo a este edificio, ¿no? En este marco voluptuoso de matices surtidos entre tintes problemáticos de la belleza visitante, Serge, bueno, se instala en su mobiliario literario, bueno, toda esa búsqueda de esos ateliers que comienzan a ser importantes en la vida de estos artistas, de esos momentos privados. Le habla del olor a vainilla de la primavera que daba en París. Habla de cómo de cómo es el barrio, cómo es la primavera en ese barrio. Dice, esa primavera Sergio y yo paseábamos casi todas las veladas juntos. Ya era parte de la comedia del mundo sorprendente como París, la temporada linda se acercan las avenidas de Passy, de Faubourg Saint-Germain, en los paseos floridos de Champs-Élysées. Nos encontramos en promedio 3 veces por semana. Después vino el verano, yo se fue a Aix, o sea, y después se va a Londres. Pero dice que la vida transcurre 6 meses sin cartas, sin noticias sobre la vieja París, pero así es la vida en París. O sea, que París vuelve de nuevo a ser el marco, Serena, de estos hombres
modernos, decadentes, que van en busca, que van en prueba, que van... Experimentan. ¿Cómo? Que experimentan, digo. Experimentan nuevas sensaciones y nuevas formas cómo alcanzar el arte, Serena, porque no deja de ser siempre algo de buscar la inspiración, Serena, siempre se busca eso, motivos muchas veces porque uno no se siente inspirado o motivos X. Pero bueno, a ver el siguiente. La muerte en Bueno, Venecia. acá ya llegamos al 1912, del Imperio Prusiano, el gran texto del Thomas Mann, La muerte en Venecia. Las imágenes que vamos a ver son de la película de Visconti del año 71. Venecia ahora aparece tanto en el recorrido del personaje, yendo y viniendo a Venecia, o como cuando se hospeda en ese hotel aristocrático muy de Belle Époque, en las playas del Lido, que es, y el tema del cólera es uno de los temas importantes en este texto, y el enamoramiento de él de un personaje, de un efebo muy joven, que es el personaje del texto. Pero volvemos a ver el texto, la ciudad, Venecia, de otra manera distinta que la Venecia que nos contó, ¿cómo se llama? Casanova. Esta es una Venecia de fin del siglo, principio del siglo, la Belle Époque, previa a la Primera Guerra Mundial, donde acá tenía mucha influencia el Imperio Austrohúngaro, porque si no mal no recuerdo, era parte del imperio, esta parte de Venecia, parte de la Lombardía, no quiero equivocarme, pero bueno, acuérdense que cuando se pierde la guerra, cuando ellos pierden la guerra, los austríacos se caen los imperios, el Imperio Austrohúngaro se desmembra como si fuera un gran pulpo, y se pierde el imperio prusiano, o sea que nunca más Prusia llega a ser imperio, sino que a partir del año 19, después de la firma del Tratado de Versalles, con los franceses que ganan la guerra, después en el 19 comienza lo que se llama la República Socialista y ya estamos con la República de Weimar en el año 20. En el año 20. Bueno, me pareció interesante, Serena, este corte del tiempo de esta Venecia de Belle Époque, ¿no? Con este cólera, con esta magnífica obra de arte que es este texto de Thomas Mann, uno de los grandes novelistas del siglo XX. Bueno, Ciudades Blancas, uno de mis libros preferidos. Joseph Roth es un gran Proust, pero de origen alemán o austríaco. Es un viaje que hace él entre guerras, y va desde Lyon y va bajando por el Ródano y va contando las distintas ciudades blancas que él marca, que pueden ser Turón, Lyon, ahí tenemos a Lyon. ¿Qué otras más marqué yo? A ver. Ahí ya, ahí está. ¿Qué otras más marqué? A ver. Aviñón, Aviñón, Nimes. Nimes, Turón y Marsella hacia el final. Me parece interesante, es un libro altamente recomendable, se los recomiendo porque es un libro increíble. Lyon, acuérdense que es una gran ciudad industrial donde está todo el tema de la tejeduría de seda, sociedad burguesa importantísima que confluyen los ríos, el Saona y el Rhône, uno más caudaloso y uno más tranquilo. Fíjense Marsella, que está casi pegado al delta del Rhône. Y le quiero leer este final. Dice así Philip Roth, de Lyon, el final, porque cada ciudad tiene un texto, Serena, se lo recomiendo. Este es Lyon. Desde aquí veo toda la extensión de mi primera ciudad blanca, sí. Así la imaginé en sueños. Así se levantan todas aún, las casas relucientes, las níveas paredes blanqueadas por el sol, los centellantes tejados con los colores del arco iris, las saltarinas chimeneas que esculpen nubecillas azules como si fuesen un delicado material de construcción para el cielo azul. Calles de creta blanca, cintas anchas que huyen y desembocan en el verde de los campos, que se precipitan hacia los bosques de color verde oscuro y hacia las peñas azules del horizonte, tras las cuales se encuentra Roma.
heredera de Grecia y nuestra primera maestra. Aún vive, aún vive. Hay muchas ruinas romanas acá en... Acuérdense que la primera ciudad de la Galia conquistada, acá nace Claudio, el emperador Claudio. Ya doblegan las pesadas campanas de las torres medievales, ya cabalgan las voces de la catedral de Saint-Jean para introducirse en las piedras florecientes de la antigüedad. Ya vienen las torrecillas afiladas y puntiagudas de Saint-Nizier, los tejadillos armados con púas y jorobas puntiagudas y adornadas en lo alto de la cruz conciliadora. Las sombras vespertinas se proyectan sobre el mundo, las voces de la calle se vuelven más silenciosas, el murmullo del Ródano, que es el río, se torna más intenso. Aún puedo reconocer el ayuntamiento, la biblioteca de la ciudad de la iglesia de San Martín y sus muros similares a lo de una fortaleza. La luna emerge tras las rocas y la ciudad blanca se vuelve aún más blanca. Las piedras compiten con la luna por ver quién brilla más y en dulce armonía fluyen el Ródano y el Saón. Uno con prisa, el otro con parsimonia. Ambos rumbo a la misma meta, la unión tanto tiempo deseada, y se abrazan en la ciudad blanca como si fuese un tesoro para nunca más soltarla. Me parece uno de los textos, Serena, más magníficos de la descripción de una ciudad y su río. Bueno, Joseph Roth Muy hermosa. es como un Proust, ¿está? Piensen que es como un Proust, pero alemán. Magnífico, alto libro, muy recomendable. ¿Qué seguimos? Bueno, acá tenemos la queridísima aristócrata Vitas, inglesa, muy amiga de nuestra querida Virginia Woolf. Pasajera a Teherán. Acuérdense que las mujeres de la clase alta en los años 20, entre guerras, tanto sea Vita Sackville West como mi querida Anne-Marie Joachim Wagner, esta que hace Muerte en Persia, uno de otros grandes libros que tampoco pude colocar ahora, porque es mucha información. Son viajeras, mujeres de mundo que viajan, que tienen dinero, que van a recorrer lugares exóticos, ¿no? Teherán, que es Irán, Persia, las ruinas de Persépolis, mujeres que viajan, mujeres que nos cuentan esos lugares indescriptibles y que la gente común no llega y que ellas en esos años viajan, ¿no? Tienen el poder de contarlos y el poder de sintetizar. Es un libro lindísimo donde ella va contando cada texto que va a llegar, cada lugar que va llegando. Bueno, es un libro muy largo, muy interesante, que se los recomiendo, donde va contando cada ciudad, el desierto, cómo ella va manejando un automóvil, con una amiga que también tiene, o sea, cómo todo esto es, y llegar a Teherán, llegar a esa ciudad que está inmersa casi en el cuento serie de las 1001 noches, está en esa cosa magnífica, ¿no? De ese mundo que se está descubriendo en esa época. ¿Cómo sigue? A ver, yo os recomiendo este libro muy bonito, Pasajera a Teherán. Hay cuentos. Bueno, acá tenemos Crónicas Berlinesas. ¿Qué les puedo decir? Otro gran texto de Joseph Roth, donde él describe la ciudad de Berlín en entreguerras. Dice, Berlín de piedra. Berlín es una ciudad joven e infeliz con un futuro por delante. Su tradición es la naturaleza fragmentaria, interrumpida con frecuencia, aún más con frecuencia sometida a cambios de dirección y de orientación. Su crecimiento se ve a la vez impedido e impulsado tanto por errores inconscientes como por malas intenciones de cierto sentido. Es como si estuviera fomentado por los impedimentos, la maldad, la ignorancia, la egolatría de los gobernantes, constructores y protectores urden planes, los traspapelan y los ejecutan desordenadamente. Los resultados, pues, una ciudad tiene tantas fisonomías que cambian tan rápidamente que no se puede hablar de un solo resultado. Son un sinfín de plazas, calles, bloques de pisos, iglesias y palacios que se agrupan formando un minucioso conglomerado. Una confusión ordenada, una arbitrariedad exacta como estaba previsto, una falta de rumbo fijo que parece estar planificada. Nunca antes se invirtió tanto orden en el caos, tanto despilfarro en la aridez, tanta reflexión en el absurdo, tanto sistema en la locura. Interesante, ¿no? El texto, cómo describe a Berlín, ¿no? Este Berlín entre guerras, ¿no? Acuérdense, es un Berlín de los años 20, que estaba muy deprimido económicamente, donde acuérdense la hiperinflación y todos los problemas que había,
Bueno, es un tema que, bueno, pero igual, ese París, ese Berlín. Berlín de los 20 que va surgiendo, ¿cómo sigue? Me pareció interesantísimo. Siempre Joseph Roth, acuérdense que es un gran, gran autor. Tenemos uno en Bueno, Buenos Aires. acá tenemos a nuestro querido Borges, este texto maravilloso de poesías. Me pareció muy lindo compartir con ustedes. Fíjate las imágenes que siguen después de los años 20, a ver. Voy a leer un fragmento. Las calles, dice. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. No las ávidas calles incómodas de turbo y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles y habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afueras ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión del cielo y la llanura. Son para el solitario una promesa porque millares de almas singulares la pueblan, únicas ante Dios en el tiempo y sin duda preciosas. Hacia el oeste, el norte o el sur, se ha desplegado y son también la patria, las calles, ojalá en los versos que trazo estén estas banderas. Bueno, qué decir de Borges, ¿no? Esta es la ciudad de Buenos Aires de los años 20, para que vean un poco, ¿no? El Plaza esplendor que 11, tenía. era como la fisonomía y el contexto que hablaba Borges. ¿Qué seguimos a ver? Qué linda Buenos Aires. Sí, bueno, acá tenemos el gran texto de Virginia Woolf. Virginia Woolf, muy amiga de Vita y toda la gente de Brooksfield, todo ese grupo de grandes autores. En este texto, ¿qué es lo que hace? Ella cuenta la vida en Londres. Londres es una ciudad maravillosa, una ciudad victoriana, en esa época que ella habla de los muelles, habla de un retrato. Dice, ¿quién no conozca a un auténtico cockney, quien no pueda alejarse de las tiendas y los teatros para torcer por ella una callejuela lateral y llamar a la puerta de una casa particular, no puede jactarse de conocer Londres? En Londres, las casas particulares tienden a parecerse como gotas de agua. La puerta principal se abre a un recibidor penumbroso, de que parte una angosta escalera. La puerta de rellano conduce a un espacioso salón con sendos sofás y cada lado de la chimenea encendida, 6 sillones y 3 ventanas alargadas que dan a la calle. Con frecuencia lo que sucede en la mitad posterior al salón, que tiene vista a los jardines de otras casas, de pie a numerosas conjeturas. Sin embargo, lo que nos interesa es la zona delantera del salón, pues la señora Crown, bueno, una de estas mujeres burguesas, siempre se sentaba en un sillón junto al fuego, y allí era donde transcurría la vida y donde se servía el té. Fíjense que esta ciudad, ya en las finales ¿no? De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, entre guerras, ese final de la época victoriana, va sufriendo el cambio, pero Londres sigue manteniendo esta fisonomía, que nombra Virginia Woolf en sus textos, ¿no? En Londres donde transcurre la vida de ella y de todos los personajes, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco la época final de lo victoriano, el principio del siglo XX, de esa Londres muy metrópoli, muy ajetreada, muy metrópoli, ¿no? Como el París de esa época. Qué hermoso. París, Francia. Bueno, en los años 20, a partir la fin de la Primera Guerra Mundial y los años 20, Gertrude Stein es una gran filántropa, una mujer de una vida moderna, totalmente moderna. Acuérdense que Le Corbusier le hace su casa, una de las casas blancas, la Villa Stein, ¿no? Y a ella y a su pareja, a las afueras de París. Bueno, y ella es filántropa de Picasso, de muchos, de Le Corbusier también, se come en su casa los Hemingway, comen Scott Fitzgerald, un montón de personajes, y ella también está dentro de ese movimiento que le da un poco de forma al Dada, o sea que siempre está dentro de este mundo literario y este mundo moderno que ella financia. Dice, París, Francia es emocionante y tranquilo. Solo tenía 4 años la primera vez que estuve en París y allí hablé francés
y allí me sacaron fotos y fui al colegio, desayuné sopa y almorcé pierna de cordero con espinacas. Siempre me ha gustado las espinacas. Un gato negro que le pone un salto a la espalda de mi madre. Eso fue muy emocionante, más emocionante que tranquilo. Ella va contando toda su historia en ese París. Pero me pareció interesante en este país de los años 30, 20 y pico 30, el gran Brassai, el gran fotógrafo Brassai, nos muestra el París de noche, el París que no es el París burgués, el París donde podemos asemejarlo muchas veces a Horacio Coppola, el gran fotógrafo que está muy influenciado por él y por todo el tema de Bauhaus. Tiene muchas imágenes del París de Buenos Aires de noche, Buenos Aires de periferia. Fíjense esta famosa frase, esa famosa foto de Brassai, de la gárgola de Notre Dame, como está en primer plano y el París de noche de fondo. Fíjense este hombre corriendo en un suburbio. Serena Brassai refleja el París que es el París cotidiano, el París que no es burgués. Me pareció interesante que ese París de Gertrude Stein, ese París, ¿no? Que pasan las cosas, pasa la modernidad y pasa lo cotidiano, Sere. Esto es lo cotidiano, lo que no muestra, ¿no? Estos bares, esta foto de Brassai Es que tiene hermoso. mucho de surrealista, todos esos reflejos que se ven de un lado y se ven del otro. Ese París de noche, tomado desde un punto del Sena, que se ve un puente cualquiera y la Torre Eiffel iluminada. Fíjense La que son tomas presencia, distintas de París, ¿sí? la presencia también de la neblina, que le es tan característica también. La neblina y la noche que le da el marco a todo esto, a lo posible, Serena, y a lo imposible, lo posible y lo imposible, ¿no? Los personajes que pululan por la noche. Ese hombre parado en este hito publicitario arquitectónico, no sé cómo decirlo, Sere, que es este lugar de publicidad, de vía pública, Sí. esa neblina, esa o periferia, no sé qué podría ser, muy interesante. Las Mucha prostitutas, soledad también, ¿no? sí, la soledad de Eh, la prostituta en ese mundo oscuro de la Sí, noche, de la mercancía que se ofrece y se consume, ¿no es verdad? El París, la ciudad contemporánea, ¿no? Sere, no, pero la que no muestran los pasquines turísticos, ¿entendés? La ciudad común, la ciudad de cualquier persona, ¿no? El París sí. de noche, el París de la periferia, el que no está iluminado, el que tiene una bombita antigua. Fíjate los puentes cómo se refleja y se refleja como algo interior que produce el río, lo exterior, hay como una cosa de límite en el reflejo, ¿no? Es extraño esa imagen del reflejo, cómo se completa. A ver qué otra imagen más hay de París de Brassai. Muy recomendable. Bueno, les recomiendo muchísimo ver todo lo que es la obra de Brassai, Seré, del París de noche. Me Bueno, encanta. acá volamos a uno de los textos más maravillosos de todos los tiempos, que es La piel, Curso de Malaparte, que está escrita cuando los aliados reconquistan a los fascistas y a los alemanes Nápoles. Nápoles, una ciudad destruida, pobre, devastada, pero que en el texto nos cuenta Malaparte de una crueldad atroz, donde la gente lo que salvaba, Serena, era tan importante salvar la piel. La piel es lo único que uno tiene, ¿entendés? Es parte de la vida, ese es el límite entre la vida y la muerte, que es la piel. Y la ciudad de Nápoles como marco de este gran texto, que se los recomiendo, es un texto muy cruel, por eso no lo leo, se los dejo a su lectura particular. Tiene un pasaje muy hermoso que es cuando el capitán Malaparte invita a la mujer de un general a pasar todo un día a la casa Malaparte de Capri, Serena, la casa que tanto nos gusta de los años 30, esa arquitectura moderna increíble. Bueno, este libro tiene todo. La isla, la casa de Malaparte de Capri, la ciudad de Nápoles, los Bien. barrios, la miseria humana, el pueblo, cómo se vende a lo que ocupa a los americanos,
cómo Mirá, las madres venden a las hijas, a los hijos, toda una cosa terrible de cómo salvar el orgullo, cómo salvar la piel. Una ciudad que fue conquistada y que recuerda a un gran conquistador, a unos franceses, y recuerda con mucho cariño al cuñado de Bonaparte, a Murat, mirá. al rey de Nápoles. Con un momento distinto de ese Nápoles que siempre estuvo bajo el yugo de los Borbón de Sicilia, familias bastante atrasadas, bueno, un tema muy complicado, un lugar totalmente agrario, muy distinto de la Italia del norte industrializada, pero la ciudad de Nápoles devastada me pareció, ¿no? Serena, en el texto de la piel y la ciudad devastada se ve en el texto. Viene Mm. como quedó. Claro, no es este no era un libro que conozca, pero se ve perfecto en cómo vos lo compartiste, la expresión que representa ese libro en ese estado. Y totalmente el tema de la piel, que es o sea, parece algo muy banal hasta que uno llega a condiciones así y entiende la importancia de tenerlo y La cuidarlo. importancia de sobrevivir, ¿no? De De sobrevivir sobrevivir. de un pueblo ancestral, de una cultura ancestral, Serena, ¿no? No es cualquier gente ni cualquier lugar. Pero bueno, ese es el Nápoles devastado a partir de 1943. Acuérdense que después de Nápoles entran en Roma y se van corriendo los fascistas hacia el norte, hasta que matan a Mussolini. Muy bien. Bueno, vamos a algo un poco más tranquilo. Leopoldo Marechal, un gran escritor argentino. Este libro que se los recomiendo increíblemente, Adán Buenos Aires. Tiene pasajes hermosos como este que dice: templada y riente como son los otoños en la graciosa ciudad de Buenos Aires, resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Las 10 acababan de sonar en los relojes y esa hora despierta, gesticulante bajo el sol mañanero. La gran capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día de la tierra. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro y si desde sus alturas hubiese tendido una mirada garrionesca sobre la ciudad bien. Qué sé yo, que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo, a los ojos porteños, ya buques negros y sonoros anclando en el puerto de Santa María de los Ángeles. Bueno, va describiendo toda esa ciudad portuaria en ese despertar, desde Avellaneda, Fabril hasta Belgrano, la metrópoli, la calle Rivadavia, la calle Sarmiento, rumores de presas, medidas, la fortuna. Bueno, un gran, gran libro que se los recomiendo, que nos cuenta, y acá me pareció interesante graficarlo con fotos de gran Horacio Coppola, que es un seguidor fehaciente de Brassai, de ese París de noche, y casado con Greta Stern, esa pareja estudiante de Bauhaus, ambos, que llegan a Buenos Aires en el 36, y de alguna manera u otra dan a esta ciudad la primera foto del obelisco. Una foto más, a ver así, vamos a ver, si no se hace muy largo, ser. Ahí había pasado la del obelisco mientras que estabas Sí, leyendo. el obelisco de lejos, la diagonal norte, bueno, 100 años de soledad. ¿Qué podemos decir? Macondo, el gran texto de Macondo, la ciudad de Macondo como personaje, como todo, ¿no? Macondo como... eh, dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabra, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas y blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, bueno, el libro se va rodeando de ese Macondo, de esa ciudad imaginaria, donde, por supuesto, el gran Gabo, García Márquez, nos cuenta toda esa historia de una familia y todo su contexto. Es un gran texto, Cere, para recordar. Me pareció interesante recordar Macondo como Sí, una de las ciudades imaginarias, ¿no? Que tiene que ver mucho es con excelente, nuestra idiosincrasia latinoamericana. es ¿Qué más maravilloso. tiene? Bueno, el gran texto de Italo Calvino, este autor
siempre tienen que recordarlo, las ciudades imaginarias, cómo le cuenta el Gran Khan. Es Marco Polo que viaja a comerciar al imperio mongol, ese que domina la China por el tema de la ruta de la seda, y de alguna manera u otra ese es el Gran Khan es el que le permite entrar o no a verla si le pide, que como él no puede viajar, le cuente, ¿no, Serena? Esas ciudades que él ve. Y cada ciudad es con nombre de mujer distinta, tiene características distintas, tiene cosas distintas, increíbles de ver y bueno, se los recomiendo el libro, como estamos un poco excedidos de tiempo, pero bueno, fíjense cómo cada ciudad acá está representada, tiene nombres, cada texto va dándonos esta perspectiva de la ciudad imaginada que Marco Polo le cuenta al Gran Khan. Es un gran autor surrealista, post la segunda etapa de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y para finalizar, terminamos, como les prometí, con Venecia, en el texto Venecia es un pez, que a mí tanto me gusta, Siempre donde está presente. siempre está presente, lo hemos visto con vos, ¿te acordás cuando hacíamos los cursos y ese tipo de cosas? Y me parece interesante contarles que Venecia es un pez, es un lenguado, ¿no? Si lo vemos en planta, es un pez como encallado en el agua. Y para terminar, el autor va describiendo la ciudad como si fuera el cuerpo de este pez. Y a mí me gusta siempre, Serena, terminar, que vos sabés que es el texto que se llama la parte de los ojos, que creo que es una de las cosas más bonitas que espero que se lleven de esta charla como un final a todo vapor, como yo digo A todo siempre, vapor, de a verdad, todo decís vapor. esta. Este texto es a todo vapor, a todas ganas. Ojos, dice así. Ponte gafas de sol bien oscuras, protégete. Venecia puede resultar letal. En el casco antiguo hay una altísima radioactividad estética. Cada rincón irradia belleza, en apariencia sumisa, pero profundamente engañosa, inexorable. Lo sublime cae a raudales desde las iglesias, pero también las calles, así las calles sin monumentos. Los puentecillos sobre las canales son como mínimo pintorescos. Las fachadas de los palacios son golpes de facha, del mismo modo que las patadas son golpes de pata. La belleza te asalta a fachadas, te abofetea, te agolpea. Andrea Palladio te derriba, Baldassarre Longhena te tumba, Mauro Conduci y Jacopo Sansovino te aniquilan. Te sientes mal. Se trata del famoso trastorno de Messier-Henri Weil, enfermedad que ha pasado a la historia con nombre del síndrome de Stendhal. No empeore la situación y deja ya de perseguir estatuas y cuadros. Bueno, y sigue todo el texto. Fíjense, ¿no? Ponte gafas de sol bien oscuras y protégete. Venecia puede resultar letal. En el casco antiguo hay una altísima radioactividad estética. Bueno, me parece que un poco para terminar en este planteo, es inmensa la cantidad de textos y ya nos hemos extendido bastante tiempo, me parece, pero bueno, lo podemos dejar para otro momento, Sere. Pero bueno, espero que te haya Podemos gustado. tener una... ¿Te ha gustado? Estuvo hermoso, sí. Estuvo hermoso, fue muy lindo que nos vayas compartiendo de cada libro que seleccionaste, un fragmento en particular que elegiste. Es muy lindo y la verdad que yo ahí fui anotando todos los libros que se estuvieron barriendo, se vieron un montón de libros y hay de todo, la verdad, para todos los gustos y son todos muy enriquecedores y muy lindos. Y siempre terminar con Venecia es un pez Es un pez, viste que es un siempre pez, nos gusta, siempre. Sere, es como un clásico. Ponte La verdad gafas, que sí. Sere, ponte gafas porque te deslumbra. Tiene Cuando algo vaya, letal, Venecia, ¿no? Es letal. Pero bueno, que tendrá Venecia, que será letal, que espero tendrá. que Todo lo que mencionó. se hayan divertido o la hayan pasado, aunque quizás se Sí, siga un poco extenso, pero bueno, es un tema largo, es un tema interesantísimo, pero bueno, seguiremos en otro es momento, Sere.
Vamos a tener otro encuentro, por supuesto, siempre es un honor y es súper placentero tener a Edgardo en los ciclos, es muy lindo. Esto va a quedar grabado, dentro de unos días se va a publicar, lo vamos a llamar otra vez a Edgardo para que siga. Tuvimos un montón de participantes, fueron bajando después del tiempo, pero eso después queda grabado. Fue re lindo que te hayas extendido igual, Edgardo. A mí me Bueno, fascinó disculpen, porque disculpen si me extendí mucho. no, por favor, al contrario, es agradecerte porque es re lindo todo lo que contaste, es súper placentero escucharte y lo contás con tanta pasión que te juro que es como la lista y a comprar esos libros, a ver dónde los Me consigo, parece porque bien. es hermoso y son en serio muy enriquecedores para tener en biblioteca y para nutrirse de la hermosa lectura que nos Son trajo hoy textos Edgardo, porque fundamentales, Thomas fundamentales, Mann es ¿verdad? un autor fundamental. Siempre hay que leerlo. Joseph Roth, qué sé yo, siempre hay que leerlo. Como se lee Proust, sería Roth. ¿Hay alguna Es pregunta? hermoso. Bueno, Felicitaciones, hay muchas felicitaciones, agradecimiento, gracias. han seguido todos los textos que fui subiendo, fueron reaccionando, entiendo que se los han anotado. Agradecerte y que ha sido una excelente charla, Edgardo, de No, verdad gracias. hermosa, muy, muy Un linda, así placer que participar en estos encuentros. me Bueno, un encanta. beso grande. Un Nos beso vemos en la enorme, próxima. A todos, vamos gracias a por tener participar próximas, tal y a cual. vos por invitarme, Cere, y a la universidad. Un beso grande. Edgardo, muchas gracias. Gracias a los Chao, chao. participantes. Nos vemos la semana que viene con el último encuentro de ciudades en libros. Y gracias, gracias por acompañarnos hasta el final. Edgardo, un beso. Un beso, Cere, a Gracias. todos. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Beso, chao.